Es la primera promoción de ingenieros agrícolas que finalizó sus estudios en la Facultad de León. Una imagen en blanco y negro. Era el año 1970 y ellos los primeros estudiantes que tuvo la prestigiosa escuela leonesa, que había nacido tan solo 4 años antes, en el curso 1967-1968, con la cesión de los terrenos en Armunia. Cedió los terrenos para la escuela, a condición de que si no se ponía en la escuela, revertiría otra vez al pueblo. Herminio fue secretario de la escuela, que de aquella se llamaba Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, durante 4 décadas hasta su jubilación, unos años que recuerda con nostalgia. Los primeros alumnos o las clases que comenzaron impartiéndose en el Albéitar cuando era Facultad de Veterinaria, que les cedió un espacio hasta que terminara la construcción del edificio de Armunia. Y el 9 de noviembre del 68 fue cuando vinimos aquí ya, que estaba la escuela en construcción, nos habilitaron un par de aulas y entre albañiles pues se fue solucionando el problema y a continuación pues ya puesta en marcha lo que es la escuela en sí. Unas primeras promociones con apenas un 10% de mujeres. La ingeniería era todavía mayoritariamente elegida por hombres. Pero las cosas han cambiado. Sigue siendo todavía mayoría hombres, sí, pero vamos, las mujeres poco a poco nos vamos introduciendo. Es verdad que antes, cada vez va avanzando más, el sector va cambiando mucho, entonces cada vez las mujeres tenemos más presencia. Así es hoy en día la Escuela de Agrícolas, donde se imparte el máster en Ingeniería Agronómica y los estudios conducentes a la profesión de ingeniero técnico forestal en grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Una escuela universitaria no es construir un edificio, o sea, un edificio lo construyes en un par de años. Una escuela significa tener un profesorado de prestigio, que tenga una trayectoria, que tenga un currículum, y eso no se forma en un par de años. En los años dorados de Agrícolas, este centro llegó a alcanzar los 1.500 estudiantes. Tope de 175 alumnos por curso y se cubrían las plazas. Hubo época, el problema era ya de sitio, de aulas, que no entraban, porque cuando se hacían grupos había colas para entrar, sobre todo en algunas asignaturas, que eran las que menos aprobaban, entre los que llegaban y los que repetían. Era la referencia en el norte del país, donde llegaban alumnos de muchas otras comunidades. Venían de Extremadura, han venido de La Rioja. Claro, en todos estos sitios han ido poniendo escuelas y entonces esos alumnos han dejado de venir. Alguno viene todavía, porque como esta es una escuela con tradición, es antigua y que está muy bien posicionada, pues hay gente que la sigue eligiendo por la calidad que tiene. Pero hay muchos otros que ya no vienen. La mayor parte de alumnos eran leoneses y asturianos, eso sí venía. Después ya se creó la de Lugo, se creó la de Palencia, se creó la de Soria y automáticamente ya pues era surtida. Salían muy bien preparados. Conocimientos suficientes para poder defenderse después. La prueba está en que las primeras promociones en oposiciones, y sobre todo a extensión agraria, barrían. Es decir, todas las primeras promociones prácticamente son funcionarios que ya están jubilados ahora, porque... En aquella época veníamos mucho aquí relacionados con el mundo rural. Es decir, muchos de los que procedíamos era porque la agricultura, la agronomía, pues la habíamos visto ya en pequeño. La habíamos, como se suele decir, visto desde nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, por desgracia, el mundo rural se ha ido despoblando a nivel general, entonces ahí hay un pool de gente que ya no nos puede venir. Pero tenía fama de dura. Había asignaturas que estaban muy difíciles de aprobar. Eso trasciende en los centros, institutos, colegios, y es decir, si vas a Agrícolas te va a costar pasar de primero, porque hay asignaturas que están un poco vedadas, y eso retuvo mucho la gente. De 1.500, 1.700 alumnos en la escuela que llegó a haber. Con 20 faltas de asistencia en aquellos años, el alumno perdía el derecho a presentarse al examen. Pero poco a poco la proliferación de facultades en todas las provincias de Castilla y León y en otras comunidades del noroeste dejó las cifras en apenas 400 estudiantes.
Sin embargo, los ingenieros agrícolas que salen de León siguen teniendo un importante éxito en el mercado laboral, nada más terminar sus estudios. Tenemos un estudio del Ministerio de hace poco en el que el 81% de los egresados de agrónomos de esta escuela habían conseguido empleo en 3 años. Y además ahora, como encima salen menos, pues claro, el ratio de personas que consiguen un empleo va subiendo. El prestigio y la calidad de la docencia es clave para muchos a la hora de decidir estudiar aquí. Agrícolas en León yo creo que es una carrera bastante importante, ya que León es una provincia agrícola de por sí. Entonces, la gente que entra a la carrera, aparte de que le guste el campo, y está relacionado con ello. Agrícolas es también una carrera, es una ingeniería que te da acceso tiene múltiples salidas, entonces por eso es bastante interesante. Además de alumna, Alexandra es delegada de centro. Sabe que el continuo desarrollo que vive el campo de la agricultura y que León sea una provincia eminentemente agraria le facilitará el camino para conseguir un empleo. Se hacen muchas prácticas, se hacen visitas a industrias y después también cuando se termina hay prácticas en empresa y está bastante bien. El ambiente entre la gente es muy bueno, ya que somos una facultad que el número de alumnos no es numeroso, no es como en otras escuelas o facultades, entonces está muy bien porque nos conocemos todos, es una escuela muy familiar y también para los alumnos que vienen nuevos, pues desde la delegación hacemos fiestas y les intentamos integrar un poco, hacemos viajes de prácticas. Al ser un ingeniero ya tienes muchas ramas abiertas y luego ya según tus especialidades o un poco tus cualidades cuando acabas la carrera, porque no solo es estudiar, es que luego tú desarrolles unas cualidades para unas otras cosas y te sea más fácil el desarrollar un trabajo a otro. Para 200, no sé si para 200, pero para muchos sí. Quieren seguir ejemplos como el de Fátima. Se licenció ya hace algunos años y a pesar de su juventud es la directora en el noroeste de una empresa de fertilizantes. Empecé siendo técnico aquí en León, es una empresa de fertilizantes. Nosotros nos dedicamos a abonos con mucha investigación y desarrollo detrás, con tecnologías, con microelementos. Y empecé en León de delegada y ahora soy directora regional de la zona norte, llevando un equipo y muy contenta, realizando un trabajo que me encanta. Una ingeniería muy enfocada en las primeras décadas a la docencia o la investigación, pero abierta a multitud de oportunidades laborales. Hay mucho en investigación, es una rama en la que hay muchas salidas a tema de muchas cosas, de riegos, de semillas, de fitosanitarios, de fertilizantes como lo mío. Y que de verdad que no nos quedemos solo en investigación y desarrollo, porque hay mucho más, hay mucho en el tema comercial, que si tienes un poco de don de gentes hay mucha salida. Aunque también tienen la puerta abierta a salir de España, sobre todo a países donde se ha disparado la inversión en el mundo agrario. En lo que es Iberoamérica está yendo mucha gente, en los distintos países de Iberoamérica, donde ahora en muchos de ellos pues hay una importante inversión y hay mercados emergentes. Hay algunos que marchan a Estados Unidos, porque curiosamente algunas patentes de ingeniería agraria desarrolladas en España están teniendo éxito en Estados Unidos. Sí que hay gente que se plantea irse fuera, sí. Sobre todo hay personas que hacen las becas Erasmus y entonces ya aprovechan el tirón y hay gente que se queda. Medio siglo de agrícolas que se ha ido transformando con la llegada de las nuevas tecnologías, la informática o las nuevas investigaciones. Antes tenías que hacer un levantamiento topográfico obligatoriamente y toda la información la tenías en mapas en papel. Hoy en día está todo en Internet y está en las bases de datos. La diferencia en todas las asignaturas y las técnicas. Yo recuerdo que los fitosanitarios que yo aprendí, los productos fitosanitarios que yo aprendí, ya no vale ni uno. Ya no vale ninguno, es decir, eso evoluciona rapidísimamente y eso también hay que cambiarlo, las técnicas de muestreo y de ensayo, todo eso ha cambiado. Las calculadoras en los exámenes las teníamos prohibidas. ¿Por qué? Porque eran carísimas y no todos los alumnos podían acceder a ella. Y entonces, solución, exámenes sin calculadora, a dedo, hacer las operaciones, sean en topografía o sean de fuera. Pero, por ejemplo, un regadío diseñado en aquella época no tiene nada que ver con un regadío ahora. Es decir, ahora, además de explicarles hidráulica, hay que explicarles telecontrol,
porque ahora los regadíos están gestionados de esa manera. Una escuela con modernos laboratorios en electrotecnia, producción vegetal, construcción, hidráulica, riegos, cultivos herbáceos, mecánica de suelos, cultivos leñosos, maquinaria, motores, industrias agroalimentarias, genética o botánica. Es la física la que más, digamos que es el hueso de la carrera, pero que yo creo que, vamos, siendo constante, se sacan todas sin problema. Es una carrera que siempre va a estar en el futuro, en el presente y en todos, porque es un sector primario. Los sectores primarios, si se acaba el sector primario, nos acabamos todos. Entonces, yo creo que es una carrera con futuro siempre. El éxito de los titulados en agrónomos se ha demostrado en diversas oposiciones y además la industria agroalimentaria de Castilla y León sufre escasez de trabajadores técnicos. Estamos en el puesto número 20 del índice IGR de la Universidad de Granada, que estemos los primeros de la comunidad en ciencias agrarias. Y eso no es porque se hayan construido edificios ni porque se hayan puesto instalaciones, eso es porque hay un personal que ha ido cogiendo experiencia y que se ha ido haciendo relevante dentro de ese campo. Al ser una provincia tan agrícola, es bastante asequible encontrar trabajo aquí en León. Una escuela que tiene un valor añadido en el campo de prácticas. La tienen a pie de aula, ¿no? Pueden bajar en cualquier momento a ver en campo lo que se cuenta en el aula y eso es un valor añadido importantísimo. Así era en el año 69 este espacio que permite a los alumnos realizar las prácticas a escasos metros del aula. Se hacen campos de ensayos, se hacen prácticas como la poda de frutales, de viñas, luego hay invernaderos en los que también pues, los alumnos pueden poner un huerto y tienen su parcela. Microparcelas donde se cultivan desde almortas, altramuces o escanda. He muchas horas en un proyecto dedicado al tomate de Mansilla, pero que ahora lo veo y estoy encantada de haberlo hecho, pero dediqué un verano entero de muchas horas y recuerdo pues muchos compañeros, muchas vivencias. Invernaderos, huertos ecológicos o frutales que completan la formación de los futuros ingenieros. El máster no lleva excesivos años funcionando, ¿no? Agrónomos sí que tenía muchísimo tirón y el máster pues estamos ahí a ver si arranca un poco y esperemos que tenga igual de tirón que tenía el ingeniero agrónomo en su tiempo. Después llegará el momento de las importantes prácticas en empresas. 16 hectáreas de terreno donde no falta ella, la imagen de la diosa Ceres, una estatua con una curiosa historia. Volvamos a la primera fotografía donde llama la atención uno de sus componentes. En el centro, Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco, actuó de madrina de aquella primera promoción. Además, el creador de la escultura, Víctor de los Ríos, se inspiró en su rostro. Incluso se le entregó una maqueta en El Pardo en 1969. Un monumento a la agricultura que nos costó Dios y ayuda y algún disgusto. Una escuela que llegó a tener su propia tuna e incluso una sala de proyecciones de cine. Yo recuerdo la película Citaciegas, que fue de estudiante aquí, pues fue donde la vi, ¿no? Un poco esos jueves por la tarde, pues se agradecía que no fuera solo universidad, no solo fuera venir a estudiar o incluso salir después al húmedo, ¿no? Que tuviera también alguna actividad lúdica un poco en nuestro centro, en nuestra escuela. Un proyector antiguo que siguen guardando en el salón de actos, que esconde detrás esta curiosa capilla que ha quedado ya en desuso. Esta otra instantánea corresponde al día que se descubrió la placa en agradecimiento al señor Aguado Hollis Smolinsky, el primer director de una escuela en plenos preparativos de sus 50 años. Que queremos hacer más de 50 actividades en estos 50 años y no solo académicas o de investigación, sino pues jornadas deportivas, culturales, gastronómicas, de todo tipo para que el resto de la sociedad de León en particular o el que quiera acercarse incluso de otras situaciones o de otros orígenes pueda venirnos a compartir este lujo que tenemos aquí. Medio siglo de vida formando a los mejores ingenieros agrónomos.